Hola amigos, ¿qué tal? Paz y bien. Qué alegría compartir con ustedes esta experiencia de comunicación en donde trataremos de pensar un poquito la pastoral. La pastoral desde la pastoral de la comunicación, con su futuro, sus desafíos y sus imperativos. Y como digo siempre, la pastoral de la comunicación es transversal a toda la pastoral de la iglesia, a todo el ser y quehacer de la iglesia. La catequesis es comunicación, la liturgia es comunicación, la predicación es comunicación, es decir, la misión es comunicación, anunciar la buena nueva. Por eso, este tema de la pastoral de la comunicación mediática, su futuro, sus desafíos y sus imperativos, tendrá para nosotros seguramente mucho fruto. Nos ayudamos un poco con las reflexiones del presbítero Francisco Merlos y con otras reflexiones más que vamos haciendo en el camino. Por supuesto que con esto pretendemos simplemente dar una modesta contribución para reforzar lo que cada uno ya está haciendo en su comunidad, en su ministerio, en su movimiento. Pero ciertamente hay mucho que preguntarnos en estos tiempos sobre esta pastoral. A ver, vamos a ver un poquito los breves acercamientos al contexto sociocultural y eclesial de los medios. La comunicación humana y sus lenguajes son fenómenos tan antiguos como la humanidad, lo sabemos, y tan recientes como el periódico de esta mañana, por ejemplo. Sin embargo, hoy han adquirido una fuerza y una primacía casi absoluta. Prácticamente no existe tema, aspecto, situación, acontecimiento, problema que no pase por su tribunal y su dictamen. Hemos pasado de la comunicación por señales de humo, por decirlo de alguna manera, y con tambores, a la comunicación cibernética, digitalizada, satelital y globalizada. Hay una filosofía en boga que dice, quien tiene el poder de la comunicación tiene los demás poderes. ¿Qué quieren que les diga? Parece que es así. Lo vemos sobre todo en el mundo de la política, de la economía. Y además sabemos que no existen corporaciones de medios de comunicación masivos que sean indiferentes ante el poder. Sabemos que hay periodistas, comunicadores, artistas que evidentemente se dejan seducir por el poder con su presión, sobre todo de dinero, para poner la balanza para un lado y para el otro en muchos temas específicos. El mercado se ha transformado profundamente, de tal forma que la comunicación y la informática son los artículos de consumo más cotizados. Lo que más cuesta hoy es la información. Lo sabrán aquellos que la compran a precios muy altos y a veces con el precio de vidas humanas. El mercado se ha transformado entonces muy profundamente. Y después también el impacto cultural que esto provoca en nuestras pequeñas comunidades. Porque uno dice, comunidades rurales, sí, familias, sí, pero que evidentemente están impactadas por esto, como lo está impactada la gente de las grandes ciudades, de las grandes urbes, la gente que está en el campo, ¿no? La gente que está en los pequeños pueblos, hoy está impactada por estos medios, igual que la gente de la ciudad. Me ha pasado una experiencia alguna vez estando en la quebrada de Humahuaca, que todo era muy bonito y me sentía tan autóctono y de repente miro así y había una pantalla gigante de televisión que me estaba transmitiendo los canales de Buenos Aires. Y ahí me di cuenta que esa gente había perdido, por decirlo de alguna manera, la pureza propia de lo autóctono, ¿no? De la inculturación. En nuestros días, la comunicación, el lenguaje y los medios tecnológicos comunicacionales tienen un lugar tan privilegiado en la actividad humana que todos y todo está sometido al veredicto de lo que dicen los medios de comunicación. Sus impactos son innegables, si no la gente no le daría audiencia, sobre todo a esos programas de la tarde que manejan la vida muchas veces agrandada y escandalizada de esas pobres personas que se dicen actores y actrices y que quieren un momento de fama. La cultura moderna ha hecho de la comunicación y de sus medios una especie de religión a la que todo lo sacrifica, todo. Por otra parte, tampoco puede olvidarse el extraordinario auge de las ciencias modernas de la comunicación y del lenguaje, por ejemplo, la filología, la semántica, la semiótica, la hermenéutica, la lingüística, la filosofía del lenguaje, la antropología del lenguaje, la psicología de la comunicación interpersonal y de la comunicación social y la simbólica, la neurolingüística, en fin, tantas otras.
ello nos habla de la trascendencia que se le otorga hoy por hoy al tema de la comunicación. Hoy existen los modernos magos de la comunicación, por decirlo de alguna manera, y del lenguaje, cuya influencia e impacto se deja sentir con fuerza en la mentalidad y comportamientos humanos. Publicistas, telecomunicadores, periodistas, radiocomunicadores, cineastas, fotógrafos, reporteros, expertos en artes gráficas, manipuladores de satélites, cibernautas, agencias de noticias, todos ellos anuncian evangelios seculares, entre comillas, que compiten y a menudo desplazan la auténtica buena nueva de la persona viva de Jesús, que nosotros todos los bautizados tenemos que proponer. O sea que la globalización tiene en ellos a sus mejores aliados. Y ante el enorme potencial comunicador de nuestro mundo y sus poderosos medios tecnológicos, a menudo la comunidad cristiana, incluidos sacerdotes, religiosas, obispos, y sus pastores experimentan un sentimiento de perplejidad, de impotencia, cuando no de un complejo de inferioridad. Entonces, unido a todo eso, a los procesos de comunicación, tenemos que decir que hoy la comunicación popular y la comunicación, digamos así, de los símbolos que hacen del pueblo el verdadero sujeto social de la comunicación humana también ha quedado bastante devaluado, porque en realidad no se expresa lo auténtico del pueblo, sino lo que una especie de élite iluminada o de casta que maneja el poder quiere comunicar a los demás y quiere imponer muchas veces a los demás, ¿no? Aunque también lo convierten en víctima indefensa de los mismos. En efecto, junto a las más formas, digamos, las tradicionales formas de comunicación y del lenguaje, coexisten las más modernas y sofisticadas. Junto a las expresiones más personalizadas de comunicación, existen también las que más deshumanizan. Entonces, a ver, ante esto, la comunidad cristiana, por su parte, tiene la íntima convicción de que su misión está fundada en el mandato misionero y en un mensaje que debe proclamar a través de un ministerio eclesial que llamamos pastoral, en un sentido amplio, ¿no? Pero la pastoral, cualquiera que sea la idea que tengamos de ella, antes de ser un problema de mensaje, es un problema de comunicación y de lenguaje. Lo reitero, la pastoral, cualquiera sea la idea que tengamos de ella, antes de ser un problema de mensaje, es un problema de comunicación y de lenguaje. Un punto neurálgico en la praxis pastoral es el problema del lenguaje para el diálogo de la Iglesia con el mundo y el Evangelio con las culturas. Hoy se habla de inculturación, sobre todo en el tema del sínodo de la Amazonía. Gran parte de los problemas pastorales son problemas de comunicación y de lenguaje, antes que de contenido, sin lugar a dudas, de métodos o de organización. A menudo se habla a auditorios que ya no existen, en lenguajes que pocos entienden, para responder a preguntas que nadie se hace. A veces me pregunto si la contrarreforma que se dio en la Iglesia como una respuesta a Lutero no goza hoy de un exacerbamiento tan grande, quizás acompañado por el posmodernismo y el pensamiento mágico, en donde hay una maraña de devociones, casi muchas de ellas rayando en lo supersticioso, y en esa maraña no aparece clara la figura de Jesucristo y el anuncio de Jesucristo como centro y eje de lo que debe ser la buena nueva, ¿no? Esto me parece que también tenemos que tenerlo muy presente. Por otro lado, al interior de la Iglesia, todos los anunciadores del Evangelio sufrimos. Sufren los catequistas, el sacerdote, la gente de Cáritas. ¿Por qué? Y bueno, porque nuestro lenguaje no es de los más fascinantes, ni persuasivos, ni actuales. Hay aún poca formación y escasa sensibilidad hacia el oficio de la comunicación como exigencia fundamental del pastoreo. A los seminaristas se les da un curso a lo mejor de oratoria o de predicación, pero la comunicación es mucho más que oratoria o predicación. La oratoria es la cáscara del mensaje, pero vamos a otra cosa mucho más profunda. Hay poca formación y escasez en este tema, ¿no? También
Se desconocen las más elementales leyes de la comunicación humana, sus procesos, sus lenguajes, dando la impresión de que entre iglesia y cultura hay un abismo infranqueable y un diálogo de sordos. También hay poca familiaridad y pericia en el uso de los modernos medios de comunicación. No se cuentan con los recursos económicos para invertir en una tarea que no se puede hacer con limosnas. Por eso repito lo que dijo alguna vez un sacerdote. Si es necesario levantar templos o comprar campanas para la iglesia o invertir en la iluminación de la iglesia o en el sonido, ¿cuánto más hay que invertir en la pastoral de la comunicación? ¿Cuánto más? Es tan importante una cosa como otra. Es tan importante mantener la estructura de un colegio católico que tiene toda una manzana, centenario, que se cae a pedazos y se gastan millones. Es tan importante una cosa como la otra, porque si no, estamos cuidando solamente lo institucional, el museo, pero no estamos manteniendo lo que es la misión de la Iglesia, anunciar a Jesucristo, anunciar a Jesucristo. Por eso los documentos sobre comunicación son abundantes, como tantos documentos en la Iglesia, o sea, se habla de la papelorum progressio, o sea, del progreso de los papeles, pero no siempre esos documentos llegan a tocar el corazón, ni siquiera la conciencia de pastores y fieles, ¿no? Quizás el documento más fuerte es que aquel del concilio que dice intermirífica, que nos sentiríamos realmente frustrados si no usáramos los medios de comunicación como maravillas de Dios para anunciar la buena nueva. Pero en fin, hay desafíos, claro que sí. Lo importante es que estamos en camino y hay muchos desafíos. La semiótica, que es una ciencia que desarrolló mucho Umberto Eco, un miembro de la Acción Católica Italiana, después frustrado y terminó siendo agnóstico, pero como sea, la semiótica es una ciencia reciente que nos lleva al conocimiento de la realidad sociocultural a través de los signos y símbolos en ella contenidos. Cada época y cada generación tiene sus propios signos para expresar su problemática, sus expectativas y sus proyectos. Pensar, por ejemplo, en expresiones como democracia, globalización, pluralismo, derechos humanos, cultura, ecología, desafío. Existe incluso un método de análisis de la realidad a partir de la semiótica. Yo me pregunto a veces, ¿qué lenguaje estamos usando en la actualidad, por ejemplo, en la catequesis, en la predicación, en la liturgia, en la misión incluso? Aunque la hagan jóvenes biológicos, El lenguaje contemporáneo usa frecuentemente el término desafío para designar las exigencias ineludibles que brotan de un determinado contexto histórico. En todos los ámbitos de la existencia humana, la palabra desafío significa la voluntad sostenida de ser protagonistas de la historia, enfrentándola con lucidez, sabiduría y capacidad de decisión. La sabiduría incluye el discernimiento, por supuesto. Lo que entendemos por desafío, por reto, como dicen los mexicanos, reto, es que toda realidad, situación o acontecimiento que por tener una fuerte carga de provocación y de cuestionamiento afectan los centros vitales del individuo y de la comunidad, eso es, para un bautizado, un desafío. Ello les va a exigir que pongan en juego sus mejores talentos y recursos para dar respuestas inaplazables, revisar actitudes y reformular proyectos. Pero no se trata de hacer interminables reuniones o interminables, yo diría a veces más que interminables, una cantidad de reuniones para armar un proyecto se trata de revisar las propias actitudes. Porque digo, para resolver el problema no tenemos que ser parte del mismo. El desafío tiene sus causas. Nace cuando hay envejecimiento o decadencia, cuando se da un desfase entre el comportamiento con el momento histórico, cuando existe inadaptación del individuo a su entorno, cuando aparecen el desencanto, la frustración, el estancamiento, el aburrimiento y la sensación de inutilidad. Pregunto, ¿estas cosas no están presentes en la iglesia hoy? ¿En las comunidades? ¿En las parroquias? ¿En los ministerios? ¿En los movimientos? ¿No hay un desencanto, un aburrimiento en la forma en que se proponen algunos temas importantes en la iglesia? ¿No hay a veces una excesiva socialización de la iglesia? ¿No falta todavía
una seducción del misterio que es Jesucristo en cada uno de nosotros? Digo, cuando está amenazado, cuando hay un desplome de seguridades, cuando se han caído todas las certezas, como le gustan decir algunos. En fin, cuando está amenazado el sentido más hondo de la vida, entonces allí, diríamos casi tocando fondo, cuando surge el desafío como una fuerza que sacude y no se puede eludir. Y con él frecuentemente viene la crisis, pero como oportunidad de crecimiento, entendida así, que no es otra cosa que una situación donde se rompen la estabilidad y el equilibrio, obligando a pensar de otro modo, ubicarse de otro modo y a actuar de otro modo si se desea sobrevivir. Pero hay más. La existencia humana no es únicamente espacio de desafíos. Ella es el desafío supremo de todo ser humano. Es la gran provocación. La vida misma es la gran provocación y el gran reto o desafío al que se debe responder incesantemente para encontrar sentido y plenitud como condición de realización humana. Por eso el desafío es inherente a la existencia humana. Ella es desafío y todo en ella es desafiante. Por eso el bautizado, el discípulo de Jesús, se ve como trabajando constantemente en un laboratorio donde la vida crece, la vida fluye, no en un estancamiento aburrido, tedioso, monótono. Entonces hay desafíos que van surgiendo y que surgen también de esta propuesta de la pastoral integral y también de la pastoral de la comunicación. Por ejemplo, hay desafíos que son estructurales. Uno ve la complicidad perversa de los medios masivos de comunicación con el estatus, con el sistema en turno, con la ideología de moda y con los poderes establecidos a los que hay que doblegarse. Uno ve cómo los medios de comunicación masivos agrandan algunos temas si les conviene a su ideología, a su punto de vista o al negocio económico que están recibiendo. Lo vemos con algunos temas de actualidad, llámese Chile, llámese Bolivia, cómo evidentemente le dan cobertura a algunos temas exagerándolo y la gente que está en su casa cree que eso es así, porque la gente compra el relato, pero no sabe el hecho que está ocurriendo, y eso en todos los aspectos. En Argentina somos especialistas en comprar relatos, pero no saber exactamente cuál es la realidad y cómo se está dando. También hay desafíos profesionales, la alta sofisticación del mundo mediático, la especialización de sus distintos sectores, técnicos, guionistas, comunicadores, publicistas, y la actualización continua en función de la competitividad y de la oferta y la demanda. Es un desafío. También es un desafío el aspecto económico, porque estas empresas, estas corporaciones mediáticas, muchas de ellas multinacionales, son macroempresas vinculadas al capital transnacional, que funciona con criterios pragmáticos, productivos, consumistas, incluso mercadotécnicos. Cuando digo vinculados al capital transnacional, no debo olvidarme que también alguno está vinculado a el gran mundo del narcotráfico, ¿no? También éticos. La ética humanizadora no suele ser su prioridad, porque al contrario, la prioridad es el rating. A ver, ¿esto vende? Hagámoslo. A cualquier hora del día, 4 de la tarde, 3 de la tarde, me importa un pepino la hora de protección al menor, todas esas cosas. Hago lo que se me antoja, o sea, sin límite, y nadie controla nada, y ningún legislador se anima a ponerle límite a nadie porque tiene miedo de terminar incinerado por ese programa, o por ese canal, o por esa corporación. Ahí está el punto también. Entonces, evidentemente, ahí lo que rige es lo que se vende, lo que se negocia, lo que se cambia, lo que se deforma, lo que se prostituye. Ahí está. Lo que da audiencia, que es otro gran tema cultural. ¿Por qué un pueblo educado supuestamente da audiencia a esos programas? Ahí está el tema. El tema de Argentina y de América Latina en general es un gran tema cultural, un gravísimo tema cultural, que no pasa solamente por la escolarización de que terminen todos con subsidios el secundario. Si una persona pasa por el secundario y no sabe pensar, o pasa por la universidad, pero la universidad no pasa por él, evidentemente no ha servido de nada.
porque hay como una cosa de que la escolarización, sí, pero lo cultural es mucho más que escolarizar. Lo cultural implica criterios, actitudes. Y en esto, los medios masivos de comunicación instruyen, entre comillas, o destruyen mucho más que la escuela y la universidad, porque tienen un efecto cultural potentísimo. Además, digo, están otros desafíos que surgen de los medios masivos de comunicación, que son los socioculturales. Surgen nuevos escenarios, paradigmas y modelos de relación y de comportamiento que contrastan con los que se vivieron en sociedades pretécnicas. Bueno, y hay que asumirlas. Por ejemplo, hay nuevas cosas como la transición, la pluralidad, el debate, la contradicción, el relativismo, el conflicto de grupos e instituciones, el desencanto, el esfuerzo, todas esas cosas que antes evidentemente no teníamos, pero que ahora lo vivimos a través incluso del celular, cuando a través de revisar Facebook encontramos en pocos minutos todas estas cosas que he dicho. Por eso digo a mucha gente, le digo, cuidado que te puede estresar mucho, o mucho más, 5 minutos de Facebook, revisando el Facebook, así como quien revisa que a veces la vida misma. Porque el Facebook te presenta a veces una realidad aparente de las personas, incluso de tus amigos, familiares, conocidos. Y a veces me pongo a pensar lo que leí el otro día, cuántos libros dejamos de leer en el año por estar tan pendiente del celular. Me quedo pensando eso, ¿no? Creo que algo de 20, 25 libros dejamos de leer en el año por estar pendientes tanto de las redes sociales. Y también digo educativos, porque en el fondo se refieren a un modelo de sociedad que proponen los medios como clave de bienestar, de prosperidad, de felicidad y de autorrealización. Entonces, ¿qué hacer para propiciar un modelo de sociedad donde las personas encuentren las mejores oportunidades para su identidad, su desarrollo, crecimiento y realización? Y también aparecen los desafíos pastorales. El Evangelio, las propuestas de la Iglesia, los lenguajes y los medios que ella utiliza, su postura ante el mundo mediático, ¿la conducen a vivir en una gran perplejidad y aturdimiento? Y a veces sí. A veces también la lleva a la impotencia y el desamparo. ¿Qué hacer ante Goliat con una honda y unas cuantas piedras tomadas del arroyo? Y ahí podríamos descubrir lo que sí tenemos para proponer. Nosotros tenemos para proponer desde la experiencia de fe, de encuentro personal con Jesucristo, desde la palabra de Dios, desde la tradición judeo-cristiana, tenemos que proponer a esta sociedad mediática la visión de la persona como valor superior de la creación y de la revelación. Entonces, la pastoral de la comunicación es un problema antropológico, es decir, en el fondo es un problema de una visión de la persona y del modelo de hombre, varón y mujer que queremos presentar. Un valor trascendente que supera el propio límite de la persona misma. También tenemos que proponer los misterios centrales del cristianismo que tienen que ver con la comunicación. Todo el mensaje de la Biblia es comunicación. Toda la persona de Jesús es comunicación. El Padre se revela, se manifiesta en Jesús, y Jesús se manifiesta, se revela a través del Espíritu. Son realidades que nacen de la libertad, de la alteridad, de la reciprocidad y de la comunión de los interlocutores. La revelación, la vida teologal, la Trinidad de Dios, la Encarnación, la Pascua y Pentecostés, en cuanto constitutivos esenciales de la experiencia cristiana, no son entendibles ni realizables, sino como procesos comunicacionales. También la pastoral de la comunicación no puede perder de vista los principios rectores emanados del Evangelio, con todo lo que ello implica, de utopía también, sí, de una sana utopía. Si aceptamos la buena nueva de Jesús como un proyecto de vida fundado en un núcleo de valores sustanciales, más aún en la persona viva de Jesús, ellos no pueden ser otros que la justicia, la verdad, la libertad, la solidaridad y la fraternidad. En esto tenemos muchos puentes que tender con aquellos que en la vereda de enfrente, entre comillas, también quieren vivirlo. Los medios como problema cultural. Si es verdad que la cultura es la forma original, irrepetible e intransferible de ser y de existir que tiene un individuo o un pueblo,
Es claro que los procesos comunicacionales, desde siempre, han jugado un papel determinante. Siempre. Se diría que la cultura tiene en dichos procesos su columna vertebral. La cultura en su conjunto es el lenguaje total de un pueblo, pero también está constituida por múltiples lenguajes. Sin embargo, hoy el poder penetrador de las modernas tecnologías mediáticas incide tanto en los centros vitales más profundos que nada queda fuera de su alcance y se están aniquilando culturas regionales. Es decir, se pierde la riqueza de la diversidad por la imposición de la uniformidad a través del poder mediático. Entonces, la Iglesia, como pueblo de la palabra, la comunidad creyente, tiene su principio fundante más radical en la palabra reveladora que le da su ser histórico. La Iglesia brota de la palabra, existe por ella, se nutre de ella, está suspendida de ella, vive para ella. Todo lo que signifique algo en la comunidad cristiana es porque está vinculado a la palabra. Antes de ser, atención, un pueblo de ritos, de fiestas, de sacrificios, de devociones, es pueblo de la palabra. La palabra y el Espíritu hacen de la Iglesia un don, un regalo comunicado, un don comunicante y un don comunicable. Nunca nos olvidemos de esto. Estamos para anunciar a Jesucristo, la palabra hecha carne. Esta es la gran misión de la Iglesia. La Iglesia vive para evangelizar, no para otra cosa. A veces me pregunto si tanta gente que frecuenta nuestras parroquias o ministerios o grupos recibe este don de la palabra, recibe esta predicación fuerte de la palabra, recibe la palabra hecha carne. A veces me pregunto si tantas asociaciones que tenemos que hacen obras de misericordia, está bien, pero si anuncian la palabra. Si la palabra es anunciada en cada ambiente que se dice de la Iglesia. Es todo un punto este. Por eso la Iglesia es profética, por constitución. Por eso también solo vive para anunciar el Evangelio. Y en la misma lógica de la comunicación, la Iglesia debe entablar diálogo con el mundo en el que tiene que vivir. La Iglesia se hace palabra, se hace mensaje, se hace coloquio también, se hace diálogo. Entonces es muy importante esto. Pero un diálogo no implica que voy a retasear lo mío o a esconder lo mío para quedar bien con el otro. Un diálogo es el encuentro maravilloso de dos verdades o de la búsqueda de la verdad. Incluye ciertamente mentalidades distintas, incluye actitudes, relaciones y comportamientos que superen todas las formas de intolerancia, de exclusión, de autoritarismo, de prepotencia, de represión, de la opinión pública, de control de las conciencias, por supuesto. ¿Cómo podría llevar la buena nueva a los medios una iglesia que practica en su interior lo que no desea que se practique fuera de ella, ¿no? La iglesia se sentiría culpable ante Dios si no utilizara estos poderosos medios que la inteligencia humana perfecciona cada vez más. Esta lúcida observación de San Pablo VI no deja de seguir poniendo a la Iglesia contra la pared. No cabe duda que allí hay imperativo categórico al que tiene que encontrársele un cauce operativo para no traicionar el querer de Dios en este signo de los tiempos que se presenta como un auténtico lugar teológico. Los modernos areópagos nos intimidan, nos provocan, pero reclaman nuestra presencia y nuestra creatividad comunicacional. Las palestras, los foros y las cátedras electrónicas son nuestro tiempo, con espacios generadores incansables de cultura o contracultura de masas. Aquí se está decidiendo en gran parte el futuro de la cultura globalizada en la que nos toca vivir, sin lugar a dudas. A modo de conclusión, unas propuestas, por supuesto, operativas e incompletas quizás, ¿no? Pero digo, desde la perspectiva de la comunicación y sobre todo de los medios de comunicación es importante plantearnos unas cuestiones de cara al futuro, desde el presente de cara al futuro. De seguir la situación así, ¿a dónde vamos a llegar? Previsible. Dada la situación actual de los medios, ¿a dónde queremos llegar? Deseable. Considerando nuestras circunstancias, ¿a dónde queremos llegar? Posible. Mirando al Evangelio y nuestra vocación pastoral,
¿A dónde debemos llegar? Exigible. Entonces digo, la pastoral como hecho humano y como acción eclesial pide que atendamos a las tres vertientes constitutivas de una pastoral que pretende ser creíble, a saber, la pastoral ha de verse como experiencia de Dios que se traduce en diaconía, en servicio. Ha de asumirse como ciencia teológica que dialoga con las ciencias humanas. Debe realizarse como una praxis que se refleja en presencia, relaciones, actitudes, palabras y tareas que edifican a la comunidad cristiana en su ser más profundo. Una espiritualidad de la pastoral ante los medios de comunicación. Tiene que ser una pastoral del asombro ante la inagotable creatividad del ser humano, también de la sabiduría que exige cuestionamiento, discernimiento y opción, también de la pobreza, de la fragilidad, como actitud que ve en los medios una interpelación para no caer en la tentación de usarlos con intenciones de dominación, de poder, de avasallamiento, de prestigio, de poder y mucho menos de ideologización. También nos lleva a una conciencia de lo absoluto de Dios, porque saben, frente a la contingencia, la fugacidad y la provisionalidad con que los medios proponen sus mensajes y sus modelos de vida, realmente nos queda lo absoluto de Dios. Todo pasa, pantarei, Dios queda. Además, otra cosa que nos presenta la espiritualidad de la pastoral ante los medios de comunicación es la aceptación de la presencia misteriosa, permanente y transformadora del reino. Y también el saber leer, hacer una lectura de los signos de los tiempos como una solicitación del Espíritu Santo, la Rúa Santa, que nos da ojos para ver y oídos para entender los designios de Dios en la ambigüedad de la existencia que nos toca vivir en este posmodernismo, ¿no? De la coherencia también entre la fe y la ética, todo un desafío, aunque con ello se tenga que pagar el precio de la impopularidad, asumiendo el escándalo de la cruz, cosa que a muchos discípulos de Jesucristo nos cuesta, porque queremos ser populares, caerles bien a todos, cosa que ni Jesucristo logró, ni quiso hacerlo tampoco, por supuesto. Pero lo digo porque hay una tendencia a pensar que ser cristiano, ser católico es quedar bien con todos. Esto le pasa a todos los credos, no solamente a la Iglesia Católica. Me parece importante descubrir también la praxis pastoral ante los medios de comunicación. ¿Qué tenemos que hacer? Cultivar la osadía, o sea, la audacia. Cultivar la osadía cristiana como un sagrado imperativo que brota de las entrañas mismas del Evangelio. Por eso, muy lejos de nosotros el complejo de inferioridad, nada que ver. Aceptar el cuestionamiento y el debate como condición indispensable para el diálogo de la fe con la cultura contemporánea y para la búsqueda solidaria de la verdad. Propiciar también la cultura de la interlocución, creando interlocutores en todos los niveles, de tal forma que no se conformen con ser objetos de la comunicación, sino que pasen a ser sujetos. Fomentar entonces la convicción eclesial de que invertir económicamente en los medios y en la pastoral de los medios es al menos tan urgente como construir templos, comprar campanas para la torre, revestir de mármol un altar o gastar una fortuna en los juegos pirotécnicos de la fiesta patronal. Aprovechar también los espacios que ofrecen a la Iglesia los grandes medios de comunicación, que algunos hay, pero tratando de no querer utilizarlos como si fueran púlpitos parroquiales, cátedras de dogmas o cofradías piadosas, sino respetando la naturaleza y el estilo propio y el lenguaje propio de los medios de comunicación. Suscitar carismas y formar profesionales en los medios. Es importante suscitar carismas en los movimientos, en las parroquias, en los ministerios, en los colegios católicos, en las universidades católicas, en los seminarios. Cuando digo suscitar carismas, no me refiero al chico o a la chica que le gusta estar con las redes sociales, y está con la compu, y está con el celu, y que por ahí algo edita. No, me refiero a una actitud comunicacional que surge de una vocación, de un llamado a comunicar en la Iglesia, que pasa no solamente por usar los medios, sino tener un gran espíritu comunicador.
Un gran espíritu comunicador, para lo cual hay que tener un espíritu eclesial abierto, un auténtico espíritu católico de apertura, lejos de grupismo, de sectarismo, de cerrazones. Es decir, qué bueno sería suscitar cada vez más estos espíritus en las personas, en las parroquias. No pensar que la persona que se encarga de la pastoral de la comunicación en la parroquia, en el movimiento, es el que lleva las gacetillas a la radio, a la FM o al diario, o el que está en las redes o maneja la página web, que no está mal, o el Instagram o el Twitter o lo que sea. Algo más, algo más. Una persona con mentalidad comunicativa. Una persona tocada por el gran comunicador que es Jesucristo. Una persona llena de unción del Santo Espíritu para comunicar. Comunicar con creatividad, con audacia, con fuerza y con los otros, no trabajando como francotirador. Además, luchar por mejorar la comunicación al interior de la iglesia, que hay que reconocer, falta y mucho, porque evidentemente no podemos comunicar hacia afuera lo que no vivimos hacia adentro, reconociendo que la búsqueda de la comunión y de la unidad no puede eliminar la pluralidad eclesial que hoy se concibe como signo de libertad y expresión de originalidad. Entonces la represión, la intolerancia y el autoritarismo no parecen ser signos acordes con el Evangelio. De ahí la importancia de trabajar mucho el diálogo y la comunión hacia dentro de la iglesia. Hoy se habla muchísimo de ecumenismo y diálogo interreligioso, cosa que no está mal, pero yo insisto mucho en el tema de que hay que dialogar hacia adentro de la iglesia, hacia adentro. Y el mismo esfuerzo que se hace por buscar, dialogar con los hermanos, en fin, separados, no sé qué, ese mismo esfuerzo o más habría que hacerlo para cruzar puentes entre las parroquias, las capillas, los movimientos, las asociaciones, y no trabajar así en la dispersión, como a veces sucede, porque evidentemente se pierde eficacia y no es lo que el Señor quiere. Por eso la pastoral de la comunicación también está al servicio de construir puentes y derribar muros. ¿Por qué? Porque en el fondo es un servicio que se presta a todos, se presta a toda la diócesis, a toda la arquidiócesis, a todas las parroquias, movimientos, capillas, ministerios, es decir, se presta a todos. ¿Por qué? Porque justamente comunicar es esto, ¿no? Es construir puentes y derribar muros. Y estaba leyendo lo que el Papa Francisco le dijo hace pocos días a los periodistas del Vaticano y Vatican News: comuniquen la verdad como testigos de Cristo, pero me gustó una cosa muy linda. Dice, comunicar con la misma actitud de Dios, centrado en 3 puntos. Lo primero que les dijo es esto: tomar del ser de Dios y tener el mismo comportamiento, la misma actitud. Y esto puntualizó, no lo debemos olvidar, se comunica con el alma y con el cuerpo, se comunica con la mente, con el corazón y con las manos, se comunica con todo. Y en ese sentido recordó que el verdadero comunicador da todo de sí mismo. Como decimos en mi tierra, dijo Francisco, mete toda la carne en el asador, pero la comunicación más grande, puntualizó, es el amor. Cuando en el amor se ve que es la plenitud de la comunicación, el amor a Dios y nuestro. En segundo lugar, Francisco dijo que se debe comunicar con el testimonio, es decir, no hacer proselitismo. A veces el proselitismo está presente, sobre todo cuando a veces, en vez de competir entre parroquias, movimientos, ministerios, deberíamos integrarnos, ¿no? El Papa dijo, yo quisiera que nuestra comunicación sea cristiana y no factor de proselitismo. No es cristiano hacer proselitismo. Y aprovechó para citar aquella frase pronunciada por Benedicto XVI cuando dijo, la iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Entonces, si ustedes quieren comunicar una verdad sin la bondad y la belleza, párense, no lo hagan. Si ustedes quieren comunicar una verdad sin involucrarse, sin testimoniar con su propia vida, con la propia carne, párense, no lo hagan, aconsejó Francisco. Y el Papa, por último, advierte que la resignación y la lamentación no son de espíritu cristiano. Y fue el tercer punto. Dijo el Papa que la resignación en la derrota cultural viene del mal espíritu y no de Dios. No es espíritu cristiano la lamentación y la resignación. Asimismo dijo que no hay que ensimismarse, replegarse sobre sí mismo con la tentación de la resignación y tener miedo de ser pocos. Somos pocos, pero no pocos como aquellos que se defienden
porque somos pocos y el enemigo es más grande, somos pocos como la levadura, como la sal. Y esta es la vocación cristiana. Y también les dijo que, que hay como una cierta alergia, dice el Papa, tengo una cierta alergia cuando escucho frases como esto es una cosa auténticamente cristiana o esto es verdaderamente así. Dice que el Papa, que hemos caído en la cultura del adjetivo, del proverbio, y hemos olvidado la fortaleza de los sustantivos, dice el Papa, porque si es cristiano, lo de auténtico está de más, ¿no? Es decir, comunicar con la realidad sin edulcorar con los adjetivos y los proverbios. Y una cosa que dijo finalmente me llegó mucho al corazón. Dijo, lean el libro de los Hechos de los Apóstoles porque es la joya de la comunicación cristiana. Comunicar con el testimonio, comunicar involucrándose con la comunicación, comunicar con los sustantivos, comunicar como mártires, es decir, como testigos de Cristo. Y por último esto de tomar el libro de los Hechos de los Apóstoles porque dice, ¿no? Lo reitero, es la joya de la comunicación cristiana. Y justamente con esto quería terminar, con la propuesta de leer, meditar, rezar, orar con los Hechos de los Apóstoles que nos presenta a la iglesia naciente, movida por el Espíritu, y a partir de allí descubrir nuestra vocación de comunicadores como catequistas, como agentes de pastoral, como misioneros, como servidores de Cáritas, como servidores en la liturgia, a partir de esta mística maravillosa de la iglesia naciente, pero siempre centrándonos en el anuncio de la persona viva de Jesús. Jesús debe quedar claro en el anuncio. Es Jesús el centro y el eje de nuestra fe. No son las devociones, no son las novenas, no son los nuevos santos que aparecen por aquí y por allá, bendito sea Dios que tenemos santos, pero no para que nos quiten, como quien dice, dale un caramelo al pibe para que no llore. O sea, no para que nos quiten de la comida esencial que es Jesucristo el Señor. Esto me parece fundamental, porque si no a veces estamos haciendo una iglesia de museos de imágenes, de museos de novenas, de museos de devociones. Yo quiero invitarlos a todos a que se sientan comunicadores en la iglesia. A todos, cada bautizado, discípulo, misionero que se sienta anunciador. Todos somos comunicadores de una buena noticia. Lo somos con la palabra, el testimonio, con la mirada, con el cuerpo, con el alma, con el espíritu, con la inteligencia, con la voluntad, con la afectividad. Y lo somos en todo momento. En la parroquia, en el movimiento, en el ministerio, en la casa, en la escuela, en el barrio, en la calle. Y es esto también lo que finalmente quería decir. Y por último, entonces, quiero invocar la presencia de María, la gran comunicadora. Esta mujer dócil a lo que el Padre Dios le prepara, dócil al proyecto del Padre, disponible a la acción del Espíritu que se deja fecundar para que la palabra se haga carne en su seno y dé a luz a Jesucristo a los demás. María entonces encarna la palabra para darla a luz, que ella nos acompañe en esta tarea y que la Rúa Santa, el Espíritu Santo de Dios, descienda sobre todos aquellos que en cualquier ámbito de nuestro país o hasta donde llegue esta conferencia estén trabajando con deseos de ser discípulos misioneros en este mundo desafiante, en este mundo lleno de desafíos. Y que a través del corazón inmaculado de María los bendiga el Señor, los acompañe y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.